¿Cómo están, amigos de BingEx? El día de hoy estamos de lujo, de verdad, porque vamos a platicar de varios temas muy interesantes, ¿verdad, querido Jesús? Tenemos una invitadaza de lujo. Se trata de Andrea Vargas, Developer Evangelist y Community Manager de Ava Labs. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. ¿Qué tal, Brenda Jesús? Pues encantada de estar aquí con ustedes y pues muy contenta de compartirles un poquito sobre las novedades de lo que es Avalanche, toda esta trayectoria y bueno, encantada y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Andrea. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta para nuestra comunidad de manera muy breve, si nos pudieses decir en qué consiste Avalanche y su token AVAX. Claro, Avalanche es una plataforma que normalmente estamos acostumbrados a escuchar una sola blockchain, una sola cadena, pero en Avalanche lo que te permite hacer es tener incluso tus propias cadenas, ¿no? Tú puedes desarrollar tu propia blockchain de tal forma que es una propuesta de escalabilidad para poder crear una infraestructura, digamos, para Web3 y para distintos casos de uso que de alguna manera no han encontrado su fit perfecto en las soluciones actuales. Entonces, la idea que te permite hacer Avalanche es que tú puedas personalizar a todo nivel una solución perfecta para cada caso de uso y así se convierte en una red de múltiples cadenas o multisolución, por decirlo de alguna manera, que se vuelve una red interoperable y que además es muy eficiente por un motor de consenso que trae ahí detrás que permite, bueno, unas transacciones muy rápidas, muy baratas y totalmente descentralizadas. Perfecto, perfecto. Y tengo otra pregunta en este sentido. AVAX o Avalanche podría considerarse, o no sé si tú lo veas así, como uno de los denominados por la comunidad de Ethereum Killers, ¿no? Que realmente son la competencia de Ethereum en el sentido de velocidad, escalabilidad, o no se ve desde la plataforma en ese sentido. El término yo creo que Ethereum Killer yo considero incluso un poco fuerte en el sentido de que nosotros dentro de Avalanche creemos que el futuro es multi-chain y que al final va a haber espacio para muchas soluciones y que si nosotros comparamos, por ejemplo, el valor económico de activos que existe actualmente en cripto versus el valor económico de activos que hay en el mundo, en la economía global, pues todavía hay un campo de crecimiento bastante amplio y ahí es donde queremos nosotros estar, ¿no? El poder hacer casos de uso reales también que se acerquen a generar valor al usuario y se alejen del tema especulativo. Si bien también tenemos un ecosistema DeFi, de NFTs y un ecosistema robusto en términos de aplicaciones cripto puramente, creo que el potencial que tiene la tecnología va mucho más allá de lo que estamos alcanzando actualmente y bueno, al final cada aplicación, cada cadena tendrá un caso específico y atenderá necesidades únicas y siempre existirá quien le encante Ethereum, siempre existirá quien le encante Avalanche y la idea es poder conectar también esos mundos a través de puentes y generar realmente toda una infraestructura y un mundo interconectado de soluciones blockchain, ¿no? Entonces, no buscamos ser un Ethereum killer, o sea, no es el propósito. Ethereum eventualmente con sus actualizaciones y demás logrará o no solucionar algunos problemas, pero vamos mucho más allá, ¿no? Es una visión mucho más amplia y lo que queremos hacer es precisamente ir a todo ese valor económico que está quizá no captado todavía, ¿no? Y que eventualmente lo hará y encontrará ese fit perfecto. Y que realmente falta mucho por hacer, como dices, faltan muchos todavía zonas por captar, mucha gente todavía que conozca y que confíe en estas finanzas descentralizadas, ¿no? Sí, sigue siendo algo quizá cada vez más institucional, que empieza a haber mucho interés, etcétera, pero todavía seguimos siendo pocos, ¿no? Sigue siendo temprano para entrar a esto. Y también algo que a mí me gusta decirles es que al momento en el que tú te das cuenta que estás temprano, vas a formar parte del futuro de esta tecnología, ¿no? Entonces hay que formar parte activa y construir el futuro hacia el que queremos ir, ¿no? Entonces es un poco esta visión de todo lo que falta por hacer. Hay muchos retos todavía en el ecosistema que resolver. Hay mucho tema de inclusión, mucho tema de adopción incluso, y de hacer todavía el camino mucho más fácil para que sea cada vez más sencillo explicarle a tu tía, a tu abuelita, a todo el mundo el poder utilizar estas herramientas y más que poder utilizarlas, poderse beneficiar de esto, ¿no? Y entender el beneficio y el por qué plus te da el utilizar este tipo de tecnologías versus las que estamos acostumbrados, ¿no? Es una revolución realmente de base que va a servirnos pues a nivel usuario al final, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que todavía queda mucho por delante y hay que construirlo poco a poco. Así es. Yo te quería preguntar, Andrea, acerca de la participación de las mujeres
en estas finanzas descentralizadas. ¿Cómo comienza la participación? ¿Cómo la calificarías tú, por ejemplo, en América Latina? A ver, es cierto que normalmente los sectores de tecnología tienen un sesgo, ¿no? Por temas de educación, temas de que muchas mujeres les intimida el tema de tecnología. Yo particularmente vengo de un background tecnológico, estudié la maestría en ciencias en computación y de ahí me pasé a todo esto. Entonces, veo un poco ese sesgo, sigue siendo cierto, pero la tecnología blockchain ha permitido acceso a muchas mujeres desde distintos ángulos. A ver, una cosa que es importante de blockchain es que es anónimo. Y al ser anónimo te permite ni siquiera revelarte. No importa si eres hombre o mujer, eres un número dentro de blockchain y no existe ese tipo de discriminación a nivel anonimato, ¿no? Ahora, dentro de comunidades, etcétera, hay comunidades a veces más tóxicas, otras no tanto, ¿no? Siempre hay que buscar una comunidad que esté abierta y que pueda como recibirte de mejor forma. Hay incluso organizaciones que son DAOs, que es una organización autónoma descentralizada que busca apoyar la inclusión de mujeres dentro del ecosistema. Existen varias, ¿no? Entonces, quedan desde cursos, quedan talleres, etcétera. Y lo importante también dentro de este sector es atreverte a hacer las cosas, ¿no? Muchas veces nos ponemos barreras o decimos, no, es que eso no es para mí. Bueno, Sí. hasta que no le picas y hasta que no vayas y revises qué es lo que puedes hacer, no sabes si era o no para ti y hay que animarse a tener esta apertura de entender y de aprender cosas. Si algo te enseña cripto es que nunca paras de aprender y que el mundo es súper cambiante. De repente, por lo mismo de estar en una etapa pues de consolidación que todavía no está, a ver, se siguen creando cosas, se siguen resolviendo nuevos retos y demás, entonces hay que tener como esa iniciativa también de parte de uno y hay que atreverse, ¿no? Creo que también algo importante es cómo los distintos casos de uso atrajeron a distintas pues tipos de poblaciones, por decirlo de alguna manera, no solamente a mujeres, ¿no? Pero por ejemplo, del lado de los NFTs llegaron muchos artistas, ¿no? Hombres y Sí. mujeres, ¿no? Pero que eso daba cabida a quizá un sector que está mucho más poblado del lado femenino, ¿no? Entonces es una cosa de pensar la tecnología, como decía, ¿no? Como una capa donde van a llegar muchísimos casos de uso, muchísimos tipos de perfiles, vamos a necesitar administradores de negocios, finanzas, artistas, hombres, mujeres, vamos a necesitarlo todo. Entonces, este es un mundo donde lo recibimos con las puertas abiertas, pero bueno, todavía hay retos por solucionar para un número 50-50, ¿no? Y en el caso de las mujeres mexicanas, ¿tú tienes por ahí algún comparativo, alguna cifra, alguna estadística que nos hable de qué tanto participamos o qué tanto nos animamos? No tengo ninguna cifra exacta, digo, sí hay por ejemplo, veo en el grupo, yo llevo el grupo de la comunidad de Avalanche y veo sí una participación casi, bueno, a ver, no sabría decir tu número exactamente, pero la mayor participación es masculina. O sea, eso sí es evidente, ¿no? Entras al grupo y muchos tampoco sabes qué son, ¿no? O sea, porque no tienen una foto de perfil, no tienen sus Claro. nombres reales, entonces, bueno, no sabes quién está del otro lado, ¿no? Hace algunas semanas veíamos una plática tuya justamente del tema de los NFTs y quería preguntarte, ¿cómo ves el tema de los NFTs? Mucha gente piensa que solo son arte, ¿no? O que solo se limita al tema del arte, pero la verdad es que pueden ser muy útiles, incluso en nuestro país. Sí, definitivamente creo que el arte fue una de las principales casos de uso que adoptó los NFTs, pero en realidad es que hay muchísimo y la definición de un NFT es simplemente la tokenización de un activo único o la digitalización o representación de algo único en blockchain, ¿no? Entonces, esa cosa único es tan amplio como la palabra, ¿no? O sea, puede ser y algunos casos que han empezado a surgir es tokenizar, por ejemplo, temas de inmuebles con NFTs, tokenizar documentos incluso de identidad, o sea, el hecho de que ¿qué es no fungible? No fungible es que no pueda ser reemplazado por otro igual, ¿no? Entonces, tú mismo eres no fungible, o sea, una persona es no fungible, de tal forma que puedes hablar de identidades digitales, de empezar a, no solamente arte, ¿no? Si bien el arte generó un gran interés por el hecho de generar esta escasez digital de que tú no puedas copiar, bueno, a ver, tú puedes copiar la obra, pero no puedes copiar el certificado, ¿no? Entonces, eso te ayuda a generar esta escasez digital y a poder hablar de propiedad de un activo digital. Entonces, digo, es un tema muy amplio.
el tema del arte es solamente la punta del iceberg de todo lo que se podría empezar a generar al respecto, y pues es un poco el proceso. La verdad es que me encanta que haya sido el tema del arte para también atraer ese tipo de públicos y que digas, a ver, sabes que no tenías que ser técnico, no tenías que ser desarrollador para participar en cripto. Entonces se vuelve como una especie de puerta que se abre a todos estos perfiles, a empezar a ver si a los artistas los ayudó a desintermediar todo el tema de comercio de arte y les ayudó a generar esta escasez o poder decir, yo vendo mis obras digitales ahora mucho más fácil. Entonces, ¿qué puede hacer por otros casos, no? Entonces creo que abre una puerta muy grande y pues para atraer nuevos casos de uso, creo que va a ser una cosa bastante interesante todo lo que se puede hacer con NFTs, ¿no? Excelente. Por supuesto, y bien como indicas, también ha habido casos de uso, por ejemplo, desde las entradas a un concierto que pueden ser un NFT, de esa manera Sí, es una forma está adicional. genial. Sí, Sí, tenemos una aplicación, de hecho, en Avalanche, que es de ticketing. O sea, todo el tema, quieres ir a una galería y muchas veces la gente guarda esas cosas y Ajá. hacen a su boleto, incluso el físico, ¿no? Lo guardas de que en una cajita. Hay mucha gente que hace eso por recordar, pues, todo lo que tienes, o las estampitas del Panini, el Mundial y cosas así. Pero la gente suele coleccionar, ¿no? Entonces Sí, también hay como este interés de, bueno, a ver, ¿qué me va a durar más? Mi estampita que está guardada en el cajón y que eventualmente se moja, o yo qué sé, ¿no? Se va dañando con el tiempo, o algo que siempre va a estar disponible de forma digital. Entonces, sí. bueno, hay miles de casos de uso, ¿no? Pero definitivamente empezamos a ver, pues, esto del ticket, los bienes inmuebles, temas de certificación de cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, nosotros también en Quintana Roo tenemos una prueba piloto de certificación de pruebas COVID, ¿no? Entonces, que al final son NFTs, ¿no? Una prueba es única, es irrepetible, se hizo en un momento a una persona, etcétera. Y eso va a hacer que incluso, a ver, en el sector de salud se está utilizando, ¿no? Para certificar la información y evitar todo el mercado negro de pruebas falsas. Entonces, hay una variedad de cosas que es emocionante pensar el tipo de soluciones que puede llegar eventualmente, ¿no? claro. Y déjame preguntarte, ¿crees que el costo de las transacciones pueda en algún punto representar un problema para la población en este tema de los casos de uso del NFT, como los tickets, las pruebas de COVID, etcétera? Eso va muy relacionado con el tema de escalabilidad. O sea, ¿por qué era caro o por qué de repente es caro interactuar en redes como Bitcoin o como Ethereum? Es porque tienen un poder de procesamiento muy limitado, ¿no? Y está bien, o sea, han sido procesos dentro del aprendizaje y del desarrollo de la tecnología. Pero, a ver, si había muchas transacciones en Ethereum, procesar cada una de ellas, pues tenías que priorizar las que pagaran más, ¿no? Entonces, es un poco eso, llegando a ver transacciones de 50, 100, $500, ¿no? Por transacción. Entonces, ese es un problema, dependiendo de los casos de uso que quieras, ¿no? Pero si tú quieres hablar de micropagos o quieres hablar de transacciones del usuario común, no le vas a estar dando transacciones de $50. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes soluciones alternas. En el caso de Avalanche, es una red mucho más barata que además tiene una posibilidad de escalar horizontalmente a nuevas cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero hacer una cadena propia, porque quiero utilizar blockchain en un caso de uso específico, pero va a ser una aplicación que tenga, no sé, de micropagos, yo puedo incluso definir si los fees o los costos de comisión de la red se pagan en mi moneda, que pudiera ser una moneda estable, evitando el tema de volatilidad de las transacciones, ¿no? Del costo de transacción. O puedo decidir incluso no tener comisiones, ¿no? Ahora, hay que ver exactamente los riesgos que implica no tener comisiones dentro de una red abierta. Puedo hacerla permisionada, puedo tener diferentes tipos de diseño que yo puedo establecer en mi infraestructura para ajustarme al caso de uso. Y precisamente eso es lo que pretende Avalanche, ¿no? Ser esta caja de herramientas que te deja configurar tu blockchain para que sea lo mejor que puedas tener para tu caso de uso. No solamente decir, bueno, a ver, tienes esta solución y encájale todos los problemas, ¿no? Sí. Sino que realmente cada problema tenga la mejor solución posible, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que es una de las preocupaciones que estaba antes muy latente, bueno, de cómo vamos a escalar esto si los costos son muy altos. Bueno, hay otras soluciones que ya lo están haciendo y que creo que a la larga no va a ser un problema, ¿no? El poder escalar así. Claro. ¿Cómo podemos las exchange ser más cercanos a los usuarios, a sus necesidades y a las aspiraciones que puedan tener y los deseos que puedan tener cada uno de ellos? ¿Tú cómo ves a las exchange de una manera general? A ver, creo que las exchanges tienen un papel importante,
en acercarse precisamente al usuario no cripto. A veces, a ver, siempre lo mejor va a ser como usuario tener control de tus llaves, ¿no? El decir, bueno, mis fondos yo los controlo y soy consciente de dónde están esas llaves y fin, ¿no? Pero al final un exchange, la persona que dice, sabes que yo no me hago responsable de estas llaves, quiero a alguien que esté detrás, que me dé la confianza, bueno, está cayendo la confianza en el exchange y está bien. O sea, a mí me gusta decir que las personas son libres de tomar la decisión que quieran, siempre y cuando entiendan los riesgos y los beneficios que cada una de estas decisiones trae, ¿no? Entonces, un exchange es un buen punto, primero es un buen punto de contacto con el usuario, en el sentido de que primero tienes un servicio de atención, ¿no? En cripto en general, pues si bien existen grupos, etcétera, si haces una transacción equivocada o lo que sea, no va a haber nadie que te pueda resolver estas cosas. En un exchange, sí, pero tienes el problema de que, ¿qué pasa? Hemos visto casos de exchanges esta última semana que de repente, por temas de liquidez, tienen que hacer algunas medidas no muy, restringir el acceso a los fondos, ¿no? Entonces, son riesgos que se tienen, pero sí es, a ver, yo siempre he creído que hay espacio para todos los gustos, ¿no? Y creo que es una buena puerta de entrada también al mundo cripto, el decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que alguien esté ahí para responderme y deposita su confianza en el exchange, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O Ok. sea, como dices, cada una tiene sus ventajas, tanto de manera, digamos, que tú tengas tu wallet, que tú tengas tus llaves, y en el exchange posiblemente esté un tema de fees, que puedes ahorrar en fees, tener unas opciones, digamos, de mayor facilidad para los usuarios, como, digamos, cosas como staking, ahorros, etcétera, que a lo mejor y para un usuario de entrada sería un poquito más complicado. Que quería preguntarte, Andrea, ¿cómo crees que las criptomonedas nos vayan a ayudar en el futuro? Porque en México tenemos un caso en el que un gran porcentaje de la población no está bancarizada. ¿Cómo crees que las criptomonedas nos puedan ayudar en ese sentido a que tenga la gente control de sus finanzas? A ver, todavía veo un importante sesgo a la bancarización para la entrada a cripto. Todavía necesitas tener una cuenta bancaria para enviar dinero al exchange y comprar, etcétera, ¿no? Muchas veces es ese, digo, hay formas de hacer peer-to-peer y demás, pero ¿qué es lo que veo más importante aquí y en Latinoamérica en general? El tener realmente la opción de tener control sobre tus finanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, hablábamos hace un poquito sobre la falta de cultura financiera que existe, ¿no? Y las opciones también a las que tú tienes acceso dentro de tus bancos o dentro de las instituciones financieras tradicionales, ¿no? Para que tú puedas prestar dinero en una institución financiera, bueno, no sé qué tiene que pasar, ¿no? O sea, tú como tal no eres quien presta el dinero, es el banco quien lo presta y quien obtiene los rendimientos, y tú simplemente guardas tu dinero ahí perdiendo valor en el tiempo por la inflación. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes derecho, tienes la opción de ser tú quien recibe esas recompensas o de participar en instrumentos del riesgo que decidas asumir? ¿Vale? Porque hay de todo, hay desde monedas estables más o menos consolidadas, otras no tanto, hay monedas que son muy volátiles, otras que tienen un sustento, otras que no tanto, y uno decide qué tanto, ¿no? Y creo que aquí el tema de las criptomonedas es que le dejan al usuario decidir, que eso también trae una responsabilidad muy grande, ¿no? El tener esta libertad de poder hacer todo te deja a ti como usuario la responsabilidad de investigar qué es lo que estás haciendo, en dónde estás depositando tu confianza, tu dinero, y bueno, en medida de lo posible, ver qué auditorías tiene el proyecto, revisar quién está detrás, etcétera, ¿no? Pero al final, la ventaja que te dan las criptomonedas es una libertad financiera, eso en el sentido Sí. financiero, estrictamente hablando de DeFi, etcétera, ¿no? Pero el potencial que desbloquea toda la tecnología en sí es un tema de transparencia, un tema de trazabilidad, un tema de tener claridad de cómo están ocurriendo las cosas y no que de repente te salgan con sorpresas las cosas, ¿no? Entonces, es todo el tema de transparencia y de libertad, ¿no? Y qué importante lo que mencionas, la responsabilidad del usuario, porque uno no puede ser víctima voluntaria. Tienes que informarte, tienes que saber en dónde, qué vas a hacer con tu dinero, cómo moverlo de la mejor manera. Esa es una responsabilidad. Así como tú investigas el mejor banco físico donde quieres abrir tu cuenta de ahorros o abriste tu cuenta de ahorros alguna vez o tu nómina, pues igualmente ahora cuando quieras invertir tu dinero en el tema de cripto, ¿no?
Sí, y el tema de cripto es todavía un poquito más, todavía más investigación, porque, a ver, no cualquiera es un banco, ¿no? Necesitas pasar ciertas regulaciones. En cripto cualquiera puede lanzar su proyecto, y eso es bueno y malo, ¿no? O sea, es bueno en el sentido de que no tiene censura, y yo no puedo llegar y decirte tú no, tú sí, pero en eso es bueno que pueda haber mucha innovación, todo vive en Internet, etcétera. Ahora, como usuario es más riesgoso, ¿no? O sea, Sí. necesitas saber investigar más, saber qué cosas investigar. Ahora, no estoy diciendo tampoco que tengas que saberlo todo antes de actuar, ¿no? Muchas veces, y a mí era algo que me pasó en un inicio, me quedé investigando, 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 y no pasaba a la acción. Y hasta que no pasas a la acción, no terminas de aprender las cosas, ¿no? Entonces, hay un costo que eventualmente quizá tengas que pagar o no. Digo, si te va bien y la haces bien a la primera, está perfecto, pero muchos entramos y cometemos errores y está bien, es parte del proceso de aprendizaje. No inviertas nada que no estés dispuesto a perder y lo que llegues a perder, considéralo el precio del aprendizaje. No es como la filosofía que de alguna manera te hace picarle y vamos a averiguar cómo funciona. Y claro que hay una investigación detrás que tienes que hacer y habrá otras que decidas, bueno, a esta le voy a meter porque por especulación simplemente yo sé que no tiene ningún fundamento y no me importa y le quiero meter. Bueno, está bien, es el riesgo que decides asumir. Y como usuario eres libre de hacerlo y esa libertad también es buena y es interesante, ¿no? Muy bien. Andrea, tengo una duda en cuanto a cómo afecta digamos, el panorama macro de las criptomonedas a los proyectos en específico. Por ejemplo, en este caso, con la reciente caída de Bitcoin, que tocó niveles por debajo de los 21,000, AVAX me parece se encuentra alrededor de los 16, $17. ¿Esto en qué sentido los puede llegar a afectar como proyecto en cuanto a su sustentabilidad a futuro? ¿Es algo que se puede haber comprometido? A ver, el tema del mercado es siempre volátil, ¿no? El mercado siempre va Sí. a estar ahí subiendo, bajando, lo que sea. ¿Qué cosas hay que aprovechar, no? Siempre que hay un problema, hay una oportunidad, ¿no? Entonces, la oportunidad en este caso es, y para lo que se usa el bear market y estas caídas, es para construir. O sea, siempre es el mejor momento para empezar a gestar una idea para que en el momento en el que llegue el bull market estés listo para salir y aproveches todas esas cosas, ¿no? Ahora, lo que puede pasar es si de repente y también creo que es parte del conocimiento y el entender que los mercados son así y que va a haber caídas y va a haber subidas, pero como comunidad y como proyecto, tú debes seguir creciendo y tener una estrategia para solventar ese tipo de volatilidades, ¿no? Tú no puedes esperar que el mercado siempre vaya para arriba, ni tampoco creer que siempre va a ir para abajo, ¿no? Hay que aprovechar los momentos y en cada momento tener una estrategia de cómo se van a ir manejando todas estas cosas para tener una proyección positiva a futuro, ¿no? ¿Tú crees que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado? Se ha manejado mucho eso en el tema cripto, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? El tema, a mí el tema de Rusia y de Ucrania, en general hay un contexto medio difícil Sí, económico, ¿no? ¿verdad? Digo, no solamente el tema de guerra, también el tema de las hiperinflaciones que hubo por el tema de COVID, que se imprimió, no sé cuánto decían que uno de cada $5 se habían impreso el año pasado, ¿no? De los circulantes. Entonces eso es muchísimo. Y bueno, al final eso genera inflación, genera incertidumbre, la guerra, bueno, un montón de factores que al final quitan el apetito de riesgo de Sí. inversionistas, ¿no? Entonces, es normal, pero sí creo que, a ver, todo el mercado es un evento, es multifactorial, ¿no? El cómo se va comportando. Entonces, no se lo puedes atribuir a uno exactamente, pero es un contexto global. Lo que sí me parece súper interesante, por ejemplo, en tema de Rusia y Ucrania, es que por ahí decían, bueno, es que estaba un ucraniano que había salido de Rusia, me parece, Sí. no le pedían no podía tener acceso a sus cuentas bancarias y decía, yo por lo único que estoy sobreviviendo es por lo que tengo en cripto. Si no, no tendría ni cómo Wow. comer, ni cómo dormir. O sea, todo era una escena donde tú bloqueas los fondos y como individuo, ¿qué haces? ¿No? ¿Dónde está esa libertad financiera que está, pues, eh, lastimada o censurada por un poder político que al final afecta al usuario de calle que no puede tener acceso a sus cuentas, ¿no? Entonces, el que cripto te dé una salida y te dé al menos de qué comer durante esas épocas difíciles, pues es también una forma de ver las ventajas, ¿no? Tú no quieres que esto ocurra nunca, pero si ocurre, estás preparado, ¿no? Por ahí
me gusta mucho decir que la descentralización no importa hasta que importa. O sea, en el momento en el que tú la quieras utilizar, es importante que la tengas, ¿no? Porque no va a haber otra forma de salvarte en ese momento. Es muy dura esa historia. Wow. Sí, 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 sí. Por supuesto. Andrea, en este sentido de la descentralización, qué bueno que lo mencionas, porque anteriormente dijiste esto por ejemplo, que hay redes que ofrecen transacciones más rápidas, transacciones con fees muy bajos. Y está este tema que se comenta que eso puede a veces comprometer un poquito la descentralización o hacer un proyecto no tan descentralizado como otros. ¿Qué nos garantizaría en este sentido la descentralización? Bueno, es cierto, no existe este trilema que te dice que tú tienes que elegir entre seguridad, descentralización y desempeño, ¿no? Y ese era un dilema que no era ninguna ley, ¿no? En ese sentido, no, a ver, no era una demostración, era simplemente el estado del arte de ese momento en el que las blockchains estaban enfrentando ese problema. ¿Qué pasa? Necesitas una innovación realmente de fondo para lograr pues solventar este trilema, ¿no? Resolverlo. Ahora, ¿y por qué de alguna manera estoy aquí en Avalanche? Y no quiero sonar como comercial ni nada por el estilo, pero realmente algo que propone Avalanche es esa innovación de fondo a nivel del consenso, ¿no? Esta forma de cómo los nodos se ponen de acuerdo, etcétera, trae realmente una innovación tecnológica que permite tener una alta descentralización, un muy buen desempeño y tener la seguridad que requieres para este tipo de sistemas financieros, etcétera, que es bastante, ¿no? Entonces, es algo que se soluciona. Nosotros, por ejemplo, en Avalanche tenemos este enfoque de escalamiento horizontal en el que tú dices, a ver, si una cadena está ya muy saturada, o sea, tiene muchas transacciones y empiezan a elevarse los costos, puede salirse mucha de esa actividad a su propia cadena, ¿no? Y entonces liberas nuevamente esta cadena para mantener los costos bajos. Una vez que vuelve a subir, vuelves a sacar otra, etcétera, ¿no? El punto es que tú puedas tener este escalamiento horizontal donde realmente no tienes un tema de centralización, digamos, que tengas que sacrificar ahí este punto, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces el enfoque que se tenía hasta antes de innovaciones de este estilo es precisamente sacrificar o la descentralización para tener transacciones altas o sacrificar el desempeño con algo bien descentralizado, ¿no? Entonces, la seguridad nadie la quiere sacrificar. Claro. Hay algunos que la han sacrificado sin querer, pero nadie quiere sacrificar la seguridad, ¿no? Muy bien. Oye, Andrea, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, por tu tiempo y un mensaje para la gente que nos está viendo y que nos ve a través de las plataformas de BingX. ¿Qué consejo les darías? Pues yo les diría que se atrevan a hacer las cosas, que cripto es más intimidante que difícil y que una vez que se meten, de verdad es muchísimo más fácil de lo que parece. Entonces, igual los invito a que formen parte de la comunidad de Avalanche. Estamos en Telegram en Avalanche-ES y en el Twitter como Avalanche-ESP. Entonces, para que no se pierdan ninguna de las noticias y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí platicándoles a la comunidad de BingX todo lo que estamos haciendo en Avalanche y pues lo que viene también por delante, ¿no? Al contrario, Andrea, muchísimas gracias por habernos dado el honor de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.